Buenas noches, apreciados estudiantes. Sean bienvenidos a esta nueva serie de videos tutoriales acerca de la unidad 3, diferenciación e integración numérica y ecuaciones diferenciales ordinarias. Este tipo de videos va a servir como apoyo a la webconferencia que será dictada el próximo viernes y esperamos que complemente en parte el trabajo de cada uno de ustedes. Entonces, vamos a ver en este tema lo que es diferenciación numérica utilizando el método de diferencias finitas, integración numérica empleando las reglas del trapecio y las reglas de Simpson 1/3 y 3/8, y las ecuaciones diferenciales ordinarias de Euler y de la familia de Runge-Kutta de segundo, tercer y cuarto orden para la solución de este tipo de ecuaciones. Entonces, el primer tema para esta primera parte o este video va a ser acerca de diferenciación numérica. Se recomienda que los estudiantes antes de la webconferencia tengan por lo menos estudiado los temas que aparecen en el entorno del conocimiento, en donde se presentan los libros y los capítulos o las páginas que tienen que ya haber estudiado previamente. Recuerden que tienen primero que estudiar la parte de la fundamentación teórica para entender los procedimientos a seguir. No sirve de nada simplemente dedicarse a hacer cálculos si no se sabe qué es lo que se está haciendo. Entonces, aquí hice apenas 2 libros, todos en el entorno de la biblioteca, donde ustedes podrán encontrar el desarrollo de este tema. ¿De dónde vienen entonces las diferencias finitas? El problema aquí en este tema, en este capítulo, es que muchos de ustedes, ingenieros, han tenido dificultades o han tenido problemas, por ejemplo, de hacer la derivada, al encontrar la derivada de una cierta función en un punto. Esto sucede porque a veces los cálculos son demasiado complejos. Recuerden ustedes que en muchas oportunidades tenían que desarrollar, por ejemplo, métodos que incluían cambio de variables, métodos que incluían, por ejemplo, la regla de la cadena y quizás hasta la propia memoria. Por ejemplo, ¿quién se acuerda hoy en día cuál es la derivada de la cotangente cuadrada de x? Nadie, ¿sí o no? Porque no son de uso común. Entonces, o a veces es imposible encontrar la derivada. Entonces, uno recurre nuevamente a los métodos numéricos. Recordemos que en la primera unidad, cuando vimos la parte de teoría de errores, se determinó la serie de Taylor. ¿Qué era la serie de Taylor? Recordemos que yo podría aproximar una función en un punto y más 1 mediante la evaluación sucesiva de la función en el punto anterior, en un punto muy cercano, más o menos, si estoy hacia adelante o mirando hacia atrás, en la función, la primera derivada, de la función por el tamaño de paso. Recordemos que h es la diferencia entre x sub i más 1 y x sub i, o sea, de 2 pasos consecutivos, más la segunda derivada, más o menos la tercera derivada por h al cubo sobre 3 factorial, y así sucesivamente. Entonces, recordemos que a medida que nosotros vamos teniendo más términos en esta serie infinita, pues vamos encontrando una mejor aproximación de la función. Ahora bien, como el problema es que no conozco la primera derivada, no conozco la segunda derivada, no conozco la tercera derivada, y hallarla analíticamente puede ser muy complejo, entonces de aquí surge la idea de qué pasaría si yo trunco la serie. O sea, yo trunco la serie aquí, solamente considero estos términos, los 2 primeros términos, y despejo la primera derivada. O sea, de aquí, a partir de la segunda derivada en adelante, la desconozco. Supongo que no existe a partir de la segunda derivada. Entonces, únicamente me quedan estos 2 términos.
y por un simple despeje dejo solo la primera derivada. Entonces, este está sumando, pasa a restar, h está multiplicando, pasa a dividir. Entonces obtengo una expresión muy aproximada, falta ver si es la mejor forma, de lo que sería la evaluación de la primera derivada en un punto xy. Mucho cuidado, estudiantes, aquí no derivé. Aquí lo que se encontró fue la evaluación de la primera derivada en un punto, pero no se halló la derivada. Son dos cosas completamente diferentes. Cuando usted se dice, por ejemplo, derive la función seno, usted deriva y obtiene la función coseno. Esa es la derivada. La derivada de la función seno es la función coseno. La derivada de la función coseno es la función menos seno. Y así sucesivamente. Pero aquí usted no está encontrando la derivada, sino que usted lo que está encontrando es la evaluación de la derivada en un punto, que está dada por la evaluación de la función en un punto siguiente, adelante, menos la evaluación de la función en el punto en donde usted quiere encontrar la derivada, dividido por el tamaño del paso. Recordemos que había un error que se cometía al no considerar términos de mayor orden. Por eso es que se escribe que esta ecuación, esta aproximación de diferencia finita para la primera derivada hacia adelante, porque utilicé aquí el término positivo, hacia adelante, la evaluación de este término es de orden h. ¿Qué quiere decir que sea de orden h? Que si yo el tamaño de paso h lo divido a la mitad, el error disminuye a la mitad. Si h lo disminuyo una cuarta parte, el error disminuye linealmente una cuarta parte. Yo puedo hacer exactamente la misma forma, pero ya utilizando el símbolo negativo. O sea, lo que se llama diferencia finita hacia atrás. Si utilizo el signo negativo, entonces lo que yo voy a obtener, y despejando nuevamente f' de xy, aquí me quedó faltando un más menos, más cuando utilizo el símbolo más, menos cuando utilizo el signo menos. Voy a tratar de corregirlo y después se lo comparto. Entonces aquí también hay más menos. Entonces cuando yo utilizo el menos, quedaría la función evaluada en xy menos 1 es igual a la función evaluada en xy menos la primera derivada evaluada en xy por h. Despejo la primera derivada evaluada en xy. ¿Cómo? Pues la paso para acá, está restando, paso a sumar, este está sumando, pasa a restar y divido por h. Y me queda este otro término de acá. Entonces mire la diferencia entre dos. Estas son aproximaciones a la primera derivada en el punto xy, solo que esta de arriba, la ecuación 4.2, es hacia adelante porque tiene un término y más 1, o sea, el término al frente de xy, y este es hacia atrás porque tiene un término xy menos 1, o sea, un término antes de este término. Y aquí encuentro una segunda expresión para la primera derivada evaluada en el punto xy, una que se llama forward, hacia adelante, y otra que se llama backward, hacia atrás. El orden de dicha expresión es también lineal. Recordemos que decíamos, bueno, ¿cómo puedo mejorar la solución, la respuesta que me otorga esta aproximación? Una idea sería tener mayores términos, pero al involucrar una segunda derivada o una tercera derivada, me tocaría encontrar expresiones para calcular la segunda derivada y la tercera derivada de forma numérica. Se me empieza a complicar. Con eso en mente,
yo puedo presentar la siguiente formulación. Recordemos que aquí hay dos signos, más menos, más menos. Entonces realmente aquí hay dos ecuaciones. Si yo desagrego las dos ecuaciones y en una utilizo hacia adelante y en la otra utilizo los términos hacia atrás, observe que la única diferencia es que los términos impares de las derivadas en hacia atrás son negativos. La primera derivada es negativa, la tercera derivada es negativa, la quinta derivada es negativa, la séptima derivada es negativa y así sucesivamente. Entonces yo lo que puedo hacer es coger la serie de Taylor hacia adelante y restarle la serie de Taylor hacia atrás. ¿Con qué fin? Pero ahora me aproximo hasta la segunda derivada. ¿Con qué fin? Justo con eso. Cancelar el término de la segunda derivada. Entonces yo tengo lo siguiente. Este menos este, pues es la función evaluada en x y más 1 menos la función evaluada en x y menos 1. Es igual. Función evaluada en x y menos la función evaluada en x y se cancelan estos términos. Más la primera derivada en x y por h menos la primera derivada de x y por h sería, ya menos por menos es más, sería esta más esta, sería dos veces la primera derivada por h. Y simplemente aquí lo que hago es despejar la primera derivada. Esto está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Y como yo aproximé los términos hasta la segunda derivada, aquí yo digo que el término del error es cuadrático. ¿Qué significa que el término de error sea cuadrático? Que al yo disminuir el tamaño de paso a la mitad, a diferencia de estas otras dos expresiones, que el error disminuye a la mitad, en esta expresión disminuye una cuarta parte. O sea, va mucho más rápido la disminución del error. En principio, esta expresión 4.4 sería mucho más aproximada, mucho más cercana que cualquiera de estas dos anteriores. Con base en eso, entonces, vamos a realizar ahora un ejemplo. Hay tablas, ustedes en los libros encuentran tablas de resúmenes de diferencias finitas para la primera derivada. ¿Cuántas hay? Aquí hicimos tres nomás. Una, dos, tres expresiones encontramos en 13 minutos que llevamos de la charla. Menos, porque lo primero fue una introducción. En 10 minutos. Ya llevamos tres expresiones, pero realmente existen infinitas expresiones de la primera derivada. Usted puede hacer mediante este tipo de manipulaciones algebraicas que vimos aquí con este ejemplo, usted puede coger y adicionar los términos que quiera. Solo que va a llegar un punto en donde usted entre más términos adicione, ya no vale la pena el cálculo que hay que realizar con la diferencia en la solución. Entonces llega un punto en donde tú tienes que decir, no vale la pena tener más términos. Estos son los más conocidos, pero existen infinitos. No uno, no dos, no tres, como se expresaron aquí. No 1, 2, 3, 4, 5, 6, como está en esta tabla, sino infinitos términos de diferencias finitas para la primera derivada. ¿Listo? Igual para la segunda derivada, haciendo un trabajo análogo, semejante, teniendo más términos y despejando ya la segunda derivada, yo puedo encontrar tablas de diferencias finitas para la segunda derivada. Observen que aquí lo único que hay que hacer es conocer el valor de las funciones en cada uno de los puntos x0, x0 más h, x0 más 2h
y así sucesivamente. Ese es lo único que yo tengo que conocer, el valor de las funciones en esos puntos. Mire que al lado derecho no hay derivadas, no hay absolutamente ningún cálculo diferente al que sea simplemente evaluación de funciones. Con eso en mente, entonces procedemos a realizar un pequeño ejemplo, un breve ejemplo de aplicación. Listo. Entonces podemos partir de una función cualquiera, no sé cuál se me ocurrirá en este momento inventarme, pero vamos a hacer primero, recuerden que mucho de este trabajo es un trabajo más de metodología, de ordenar, de tener lista la disposición de los cálculos, ¿sí o no? Si vamos a utilizar, por ejemplo, esta formulación de hacia adelante, central y hacia atrás, o sea, estas que determinamos, observemos que lo único que necesitamos es, para encontrar la derivada en este punto, el valor de la derivada en este punto, lo único que necesitamos es el valor de la función un punto hacia adelante y el valor de la función en el punto actual. Si es hacia adelante, hacia atrás, perdón, sería el valor de la función en el punto xy menos el valor de la función en el punto anterior. O sea que yo necesitaría simplemente tener precalculados estos valores. Entonces, supongamos, por alguna razón que yo tengo, voy a tener aquí una ecuación cualquiera, me la voy a inventar de los cabellos, f de x igual a, no sé, a seno de x al cuadrado, seno de x al cuadrado, o pongámosla aquí más brava, e a la menos 2x por seno de x al cuadrado. Me la inventé, no sé cuánto será la derivada. El que quiera saber la derivada, pues vamos a buscar en nuestro amigo Wolfram. Recordemos que podemos usar esto porque Wolfram alfa, porque no me están pidiendo la derivada de la función, sino me están pidiendo es el valor de la derivada utilizando diferencias finitas. Entonces yo puedo utilizar derivative of exp de x al cuadrado, era así, ¿sí o no? X a la menos, e a la menos 2x, perdón, e a la menos 2x, exponente menos 2x por el seno de x al cuadrado, y listo. Vengo acá, le digo a Wolfram que lo haga por mí, verifico que esa sea la ecuación que estoy, ¿sí o no? Exponente, y la derivada es esta que está acá, ¿sí o no? Copiémosla, dejemos la pereza y copiémosla, insert, y la derivada, simplemente sería f' de x, la derivada analítica sería 2 y a la menos 2x, 2 e a la menos 2x, que multiplica a x coseno de x cuadrado, abramos un paréntesis, multiplica a x por coseno de x al cuadrado menos seno de x al cuadrado, menos seno, ojo con los paréntesis, de x al cuadrado, y listo. Esa sería la derivada.
derivada. Esto es lo que ustedes tienen que realizar en un curso normal de cálculo diferencial, pero yo no me sé esta derivada, ¿cierto? Entonces simplemente la tengo ahí para verificar cuánto me da la respuesta. Entonces me piden que calcule la derivada en un punto X, no sé, voy a imaginarme cualquier punto en pi tercios. ¿Sí? Sea eso lo que eso, pi tercios, en ese valor. Pi tercios, no sé cuál es la derivada en ese punto, pero bueno, me piden que la evalúe en pi tercios. ¿Sí o no? Y voy a utilizar un tamaño de paso h de 0.5. Voy a usar lo grande. Listo. Entonces vengo y miro qué necesito, qué insumos necesito para tener estos cálculos. Entonces ya lo había dicho, necesito el valor de la derivada en el punto xy más 1, en el punto xy y en el punto xy menos 1. Efectivamente xy más 1, xy menos 1. Entonces simplemente lo que tengo que hacer es, este es x y este es el valor de la función en x. ¿Sí o no? Entonces, si este es x, que vale pi tercios, ¿sí o no? Pi tercios, que sería este valor, igual a pi tercios, igual a este valor, perdón. ¿Sí o no? Pues este sería como digo yo aquí, a ver que no me vaya yo a enredar de la mejor manera. Sí, hagámoslo mejor así. Voy a borrar aquí esto, perdón. Aquí sería f de x sub 0. Y supongamos que este es x0. ¿Sí o no? Este sería f de x sub 0 menos h. ¿Sí o no? Este x sub 0 menos h es equivalente a decir f de x sub y menos 1, porque estoy en un punto anterior. Es exactamente equivalente. Eso es para que cojamos pues como el mismo tipo de literatura. Esta forma sería así. Este es el subíndice, perdón, f de x0 menos h. O sea, ¿qué es? Es igual a evaluar la función en un punto donde esté x, lo cambio por x menos h. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo sería? Sería, perdón, este sería, aquí me equivoqué. ¿Cuánto es la función evaluada en x sub 0? No es esta. Sería la función evaluada en x0. Entonces sería, ¿cuánto es x0? Si quiere puedo poner aquí x0. Ay, Dios mío, va a ir embalando. Este es x0 y este sería x0 menos h. Listo. Entonces aquí sería, ¿sí? Y este sería la función, vamos a copiarla acá, más h. Y este x, si aquí la x, esta sería x sub 0, este sería x sub 0 menos h, y este sería igual a x sub 0 más h. ¿Sí, no? O sea, esos son los nuevos x. ¿Y cómo es la evaluación de las funciones en estos puntos? O sea, esta función te sería simplemente igual a exponente de menos 2 por x, esta x, o sea, x sub 0 menos h, por el seno, sí, por el seno, se me olvida si soy en español o en inglés, por el seno de la función x sub 0 menos h elevado al cuadrado.
cierro. Exponente, estoy en inglés, sin, perfecto. Ya simplemente sería arrastrar esta función acá. Entonces ya tengo, estas son las f de x, estas de acá, f de x sub 0 menos h, f de x sub 0 y f de x sub 0 más h. ¿Qué me dice el término de la derivada, de la primera derivada? Entonces yo puedo decir forward, backward, hacia atrás y central. ¿Qué dice la forward? Hacia adelante, el positivo. Entonces sería la función evaluada en x y más 1. Abro paréntesis porque en el numerador hay una resta. Sería la función evaluada en x y más 1, o sea, este término, menos la función evaluada en x y, cierro paréntesis, dividido h. Esa es el valor de la primera derivada en el punto pi tercios, o sea, en este punto. ¿Cómo es backward? Hacia atrás. Miremos cómo es backward. xy menos xy menos 1 es el valor de la función evaluada en xy, o sea, en x0, esta, menos el valor de la función evaluada en el punto anterior, dividido h. Y ese es backward. xy menos el anterior. Vamos a ver si lo hice bien. xy menos el anterior dividido h. Ahora vamos a este término central. Sería igual, abro paréntesis, al valor de la función evaluada en x sub 0 más h, menos el valor de la función evaluada en x0 menos 1 o menos h, dividido, abro paréntesis, ojo con eso, 2 por h, cierro paréntesis. ¿Por qué? Porque el denominador es esta multiplicación. Entonces yo debo primero multiplicar y después dividir. Y esto me da esta solución. Vamos a aumentar más decimales. Alguien podrá decir, profe, ¿y cuál es la exacta? Pues, ya aquí la tenemos. Es igual a 2 por exponente de menos 2 por x. ¿Quién es x? Pi tercios. ¿Sí ven? Por, abro paréntesis, x por coseno de x elevado al cuadrado, cierro, menos la función seno por x elevada al cuadrado, cierro, y me quedó faltando un paréntesis. La exacta es esta. Te vamos a calcular error, el error relativo. Para la forward sería el valor absoluto de la exacta menos la aproximada dividido, para que no aparezcan negativos por ahí, lo puedo meter todo en valor absoluto, dividir el valor absoluto de la exacta. Ya que la vi que era negativa, pues la pongo todo en valor absoluto. Y esto es en porcentajes, o sea, tiene un error del 55%. Puedo anclar, esta es la única parte en donde voy a anclar una fórmula para cuando arrastre
Obviamente si vengo hasta acá, pues aquí me da el 0%. Entonces observen que el máximo error es del 33%. Mucho error. Aquí hay un error del 121%. ¿Cómo podemos mejorar este error? Pues simplemente disminuyo el tamaño de paso. Vamos a disminuirlo a la mitad, 0.25. Mire que el error en central cae absurdamente al 9%. Una tercera parte, era 33. Era 33. Y si lo disminuyo a la mitad del H, cae una tercera parte. Si yo lo disminuyo mucho más, pues ya estamos hablando del 1% de error. Mire que estas dos respuestas se están aproximando. Y si lo disminuyo mucho más, pues casi que son exactas. ¿Sí ven? Entre la central y la exacta. Bueno, preciosos estudiantes, este sería entonces un ejemplo rápido de lo que sería diferencias finitas. Espero sea de mucha utilidad. Muchas gracias.